Pues muy buenas tardes, Cora, Manu y todos que nos acompañan esta tarde. Pues para mí es un honor, ¿no? O sea, cuando me invitó Manu al seminario, me sentí hasta apabullada, ¿no? Así de, ay, me siento bastante humilde con respecto a mi carrera, porque aunque he sido inquieta, bastante inquieta, pues me falta mucho camino por recorrer, ¿no? Pero bueno, esta tarde sí me gustaría compartirles un poquito de ese camino recorrido y disfrutar, ¿no? También de esta, pues de este seminario, un poquito lo que vayamos viendo, lo que les vaya intrigando también, pues la idea es que esto sea, que sea compartido, ¿no? Que sea una experiencia viva. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? O sea, lo primero, aparte de agradecer, es si hay algún problema de conexión, me lo comentan, ¿no? Si hay algún problema de que no se escuche y tal o no se vea, me dicen. Bueno, primero que nada, el título de esta, pues de este seminario que he elegido, ¿no? Que es la transpoesía. Y que como tal es una propuesta, ¿no? Es una idea que tiene como base el transfeminismo interseccional. De allí viene el nombre de transpoesía, ¿no? Esa digamos que es la base o la base teórica, ¿no? De la propuesta. Ahora, como continuación o como subtítulo, la escritura como trazo femenino. Y en este sentido, pues para abrirlo, ¿no? Para abrirlo un poco, para no ponerle una bandera de primer, de primer, digamos, golpe, lo vamos a gestionar como un trazo, ¿no? Y yo creo que es todo esto un trazo y todo un gesto. Al final, aunque la charla se vaya mucho por la poesía, en realidad a mí me gustaría que sea como pues, un diálogo, ¿no? Entre diferentes ramas del conocimiento, como verán, y también entre diferentes voces y diferentes como propuestas. Eh, es también un viaje. En ese sentido, la ruta es una especie de viaje, ¿no? Del sonido, el sonido como primer encuentro, digamos que la condición oral, que es básica del lenguaje, y que esto propone ONG. Vamos a hacer un viaje, ¿no? Por la oralidad, luego vamos a hacer una continuación a través de la imagen, que es también esta idea del trazo rupestre, esta idea que también recoge en su libro Pascal Quignard, con la imagen que nos falta, que recomiendo también muchísimo, y que nos habla precisamente del gesto, que nos habla de la imagen incompleta. La imagen siempre está incompleta. Y finalmente, acabar, ¿no? En lo que es, o empezar en lo que es en sí la palabra poética el verso, ¿no? Y más que hablar de cómo construir, ¿no? La poesía, vamos a hablar como de esa condición poética, del gesto, ¿no? Esa es la idea fundamental. Entonces, por qué esto? ¿Por qué voy a hablar de esto, no? Bueno, yo me he dedicado también como poeta, pero también soy editora, ¿no? Desde hace 10 años. Entonces, mi recorrido ha sido bastante interesante en tanto que he desarrollado la parte visual de las artes visuales y la he intentado conectar mucho con la parte de la edición, ¿no? Y por eso una de esas partes que tiene que ver con el seminario tiene que ver con la edición, ¿no? Porque al final eso es, el lenguaje está constantemente mutando y se está transformando, ¿no? Entonces, volviendo un poquito atrás en este recorrido que planteo, este recorrido desde el sonido, este recorrido desde lo que es la expresión oral, que fue antes que la escritura misma, todo bien, llegamos a la escritura, ¿no? Después de esa oralidad, imaginemos ese recorrido por las cuevas, incluso ese hechizo que es el de la oralidad, ¿no? Esa importancia de la voz. Y ahora también esa importancia en el tercer entorno de esa oralidad. La oralidad del tercer entorno también es parte de esa idea, de esa propuesta, ¿no? Entonces, un poquito es como un viaje por los sentidos hasta llegar a la escritura, ¿no? Y precisamente la escritura va a pasar por el cuerpo, ¿no? Entonces, todo esto está, digamos que está tocado por el cuerpo, ¿no? Por la cuerpo escritura que proponían Saldúa.
Voy a ver si puedo compartir pantalla simplemente para que vayan viendo un poco la parte visual, se vayan haciendo una idea si alguien quiere tomar notas o no quiere tomar notas. Es algo muy sencillito, nada más como para que tengan un pequeño... Eh, en ese sentido, pues hablando de los tipos de oralidad, ¿no? La oralidad primaria, la oralidad secundaria, es como podemos ir separando este primer momento de este viaje que se propone, ¿no? Que en ese sentido la primera, o la primaria, se basaba en la duración efímera del sonido y no dependía del medio visual, ¿no? Pero la secundaria ya era la representación a través de la escritura. Entonces, empezando por esta idea, ¿no? que propone Ong en Oralidad y Escrituras, Tecnologías de la Palabra, vemos como esta primera parte primigenia, ¿no? Entonces, como en en los nuevos formatos, evidentemente hubo una especie como de crítica en un principio, hubo una especie de incomodidad, ¿no? De decir, bueno, es que si se acaba con la tradición oral, la escritura, ¿qué nos ahorra, no? Y sin embargo ha sido la escritura pues una de las maneras más eficaces, ¿no? De plantear y de tener el pensamiento humano de alguna manera englobada en su soporte. Un soporte que ha sido el invento más relevante o uno de los mejores inventos después de la rueda, o así lo dice Humberto Eco, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre ha habido esta idea del cambio de soporte, siempre nos mostramos reacios, ¿no? Pero al final hay una evolución, o a eso se aspira la especie humana, de ir mejorando ese soporte. Y ahora vamos a la parte pues, digital, que es esa exomemoria, ¿no? Esa memoria que nos permite almacenar grandísimas cantidades de información. Eh, en esta ruta que se propone, hay una parte muy importante después, que es la imagen, ¿no? Imago, ese concepto de imago que tiene que ver con la representación de la persona, de la pessoa, de la máscara, ¿no? En relación con la imagen de uno mismo que se genera en el inconsciente. Y yo creo que eso es muy interesante a la hora de entender después la relación, ¿no? De la imagen con la poesía en todo caso, porque es una representación de la máscara, ¿no? De la persona, de Pessoa, ¿no? Que por cierto, Fernando Pessoa, otro grande que admiramos, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos ahorita conectados, para mí, aquí en pequeña acotación, quizá mi poeta favorito desde hace muchos años, ¿no? Em, eh, en ese sentido, la propuesta, ¿no? que hablábamos de la imagen, ¿no? El sonido, la imago, y luego la cuerpo-escritura, ¿no? Que es esta propuesta de Gloria Anzaldúa, ¿no? Esta gran teórica chicana y también poeta, ¿no? Y también crítica, ¿no? De colonial del sistema mundo, por así decirlo, que tiene que ver con toda esta traslación, ¿no? De sonido, de territorio, obviamente, de imagen, de autorrepresentación, muy importante, de máscara, lo que les digo, y finalmente para llegar a la escritura, ¿no? Que es otra forma de enmascarar quizá o de revelar, ¿no? Porque enmascarar y revelar va a tener la misma, está en el mismo eje, ¿no? Bueno, yo aquí agrego un poco de mi obra, esta es una obra pictórica de hace 4 años. Yo utilizo mucho el collage, el acrílico, la acuarela. También siempre tengo ya como definido y será ya materia de estudio de otro, de otro seminario. Utilizo mucho la misma gama de colores, si se notan como un color muy, los pasteles, ¿no? Es un tono pastel. Pero con imágenes bastante disonantes, culturales, a veces también de crítica social, y bueno, es un poquito como que para que conozcan un poco de la parte visual que yo manejo, ¿no? Mi imago, ¿no? Em, y bueno, primeramente, en la parte de la oralidad, en el tercer entorno, ¿no? Que según Echeverría viene siendo, como ustedes saben, el tercer entorno, pues es este, prácticamente, ¿no? Es el entorno telemático, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, lo que les comentaba, ¿no? Cuando pasamos de la oralidad a la escritura, pues había una crítica, ¿no? Que tenía que ver con la relación entre certeza, verdad y presencia,
¿no? Cuando ya escribimos las ideas, cuando pasamos a la corporeidad de las ideas, ¿no? Que es otro concepto que a mí me gusta manejar mucho. Em, Voy un poquito rápido, pero bueno, ahí cualquier cosa ustedes me lo dicen. Por ejemplo, esta cita me parece muy importante, o quizá una de las, pues sí, una de las partes, vamos a decir que fundamentales, ¿no? Existe un libro del filósofo italiano Franco Bifo Berardi que se llama La Segunda Avenida, Neorreaccionarios, Guerra Civil Global y el Día Después del Apocalipsis. Y aquí hay pues sí, detecta, ¿no? Detecta el aspecto de la información y cómo la información y la velocidad de la información eh, evidentemente se ha ampliado, ¿no? En los últimos 100 años, ¿no? De manera exponencial, en los últimos 30 años mucho más, ¿no? Pero dice que no necesariamente su asimilación. Y esto me interesa mucho en ese sentido, ¿no? Porque lo hemos visto este último año con la pandemia, ¿no? Cómo se volvió una necesidad, ¿no? Se volvió una necesidad posicionarnos desde el teletrabajo, la educación a distancia como esta, la asistencia de salud remota, pero no del todo, una herramienta no del todo democratizada, ¿no? Porque evidentemente en países menos desarrollados, pues no había no se podía acceder a esto tan fácilmente. Por ejemplo, en México, que es el país donde nací, se manejó todo por televisión, ¿no? Y tampoco es que todo el mundo tuviera televisión, pero era un medio más democrático, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice o plantea Berardi que la expansión de la infoesfera ha forzado la aceleración de la reacción mental a la estimulación infonerviosa, pero la mente crítica es incapaz de funcionar en condiciones de saturación infonerviosa. La mente crítica, ¿no? El resultado de estas dos tendencias, expansión de lo conocible y colapso de la mente crítica, es el fantástico boom de ignorancia, cuyos efectos han quedado expuestos en la historia política, ya no solo de la era Trump, sino de la era en la que vivimos, que es pues de un renacimiento de la ultraderecha y de todos estos, este urfascismo, ¿no? Este fascismo que aparentemente vuelve y vuelve y vuelve como un eterno retorno, ¿no? Entonces aquí pues se plantea esto, ¿no? Pareciera que el ritmo de la imagen del cuerpo mundo o del mundo, podríamos sospechar o decir y delimitar, no delimitar, sino suponer vertiginoso, ¿no? La velocidad en la que la información se gestiona, las fake news aparecen, en la que la infoxicación representa pues un reto, ¿no? Tan brutal en nuestra época, nos lleva a una especie de oralidad multimodal, ¿no? En ese sentido, me gustaría mucho citar a un querido profesor y también que Manu conoce y que hemos sido parte y somos parte del grupo de investigación HITCUS, de Manuel Ángel Vázquez Medel, y que habla precisamente de la oralidad multimodal, ¿no? Y él explica o expone, la oralidad humana es simbólica, es lo más simbólico que poseemos, lo que con más fuerza nos lanza más allá de la inmediatez, del yo, del aquí, del ahora, ¿no? Entonces, estamos emplazados ahorita en un acto, de hecho, de oralidad multimodal. Ese es el momento en el que estamos ahorita mismo, si lo quisiéramos emplazar, ¿no? Y poner en palabras. En otro sentido, otra de las grandes propuestas, ¿no? Pues de este seminario, por mi parte, viene a ser esto, ¿no? Que es la construcción del cuerpo del poema y la deconstrucción del cuerpo hegemónico capitalista, hacia una ecosofía urgente. En ese sentido, quiero presentar y convidarles a tres poetas y tres pues, pensadoras que para mí son bastante, pues son referentas, ¿no? La que ya había mencionado antes con el aspecto y el concepto de la corpoescritura, que es Gloria Saldúa, y quien exploró, ¿no? Ustedes saben, cuestiones de género, raza, clase, identidad y feminismo decolonial, desde lo transfronterizo, que también es importantísimo subrayar y que a propósito de ese tema, también, bueno, anuncio, salió un libro muy interesante y necesario, Feminismos Transfronterizos, de Carolina Meloni, que recomiendo ampliamente. Y aquí me voy a dar el permiso de recitarles, pues al final soy poeta y puedo venir con la máscara académica, pero al final, pues ese es en realidad mi oficio es de poeta, ¿no? Porque es un oficio. Y les voy a leer a Ansaldúa. Porque yo, una mestiza,
salgo continuamente de una cultura para entrar en otra, como estoy en todas las culturas a la vez, alma entre dos mundos, tres, cuatro. Me zumba la cabeza con lo contradictorio, estoy norteada por todas las voces que me hablan simultáneamente. A mí me parece que con estos versos nos hacemos conscientes, ¿no? De ese cruce de fronteras, de, de esa mezcla simultánea, ¿no? Esa oralidad, ella está hablando de la oralidad, de las voces que le hablan, ¿no? Y evidentemente del choque entre mundos y de lo que eso representa en la conformación de la identidad, también de la identidad poética, ¿no? Ahora, todo esto se puede trasladar a cualquier rama del conocimiento que estén explorando, ¿no? Si por ejemplo, esto lo movemos al diseño, a la publicidad, a la comunicación, a la antropología, ¿no? Hace rato hablábamos de los arquetipos, del tarot incluso, ¿no? Yo creo que todo esto se puede interrelacionar de manera, y lo pueden ustedes articular de manera que aplique, ¿no? A la rama de cada uno de cada uno que desarrolle. Eh, para proponer otra poeta, otra referenta, hablábamos de Enrique Verástegui, del movimiento Hora Cero, y yo vengo a proponer pues otra voz femenina, ¿no? Obviamente, como verán, pues estoy proponiendo voces femeninas, ¿no? Y en este caso es la gran poeta peruana Carmen Ollé, también fundadora de la postvanguardia latinoamericana Movimiento Hora Cero, que invito a descubrir o redescubrir, y que ella de alguna manera vino a traer el yo poético femenino, revolucionario. Y esto, el movimiento Hora Cero es de las pocas, o quizá la única, vamos a decir que de las pocas postvanguardias que se manifestaron feministas en sus manifiestos. Y esto es muy importante, porque en los 70s y en los 80s todavía, y en la actualidad, seguimos arrastrando desafortunadamente pues la huella que nos ha silenciado, ¿no? Que es el patriarcado. Entonces, Noches de Adrenalina, de Carmen Ollé, es el libro de 1981, y en ella encontramos un lenguaje visceral, ¿no? Para hablar de la experiencia del cuerpo femenino. Y también para denunciar o hablar, ¿no? En el sentido de la desterritorialización, ¿no? Que conforman los espacios mentales del sujeto migrante. Nuevamente aparece otro tema aquí que es importante, que es el de la migración, el de los mundos, porque al final también esa es otra naturaleza del cuerpo mundo, ¿no? Nos estamos desplazando continuamente, somos migrantes, incluso de los libros, cuando pasamos de un libro a otro, pasamos de un territorio a otro. Y eliminar esa idea de nuestros conceptos, pues puede ser y es nocivo para este desplazamiento. Entonces, ahora les voy a leer un poema de Carmen Ollé, que también particularmente pues es demoledor, ¿no? Tiene un punch que tiene que ver con el cuerpo de manera muy, muy clara y muy precisa y bastante visceral. Tener 30 años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o el vaciado uterino. Dolencias al margen, nuestros intestinos fluyen y cambian del ser a la nada. He vuelto a despertar en Lima, a ser una mujer que va midiendo su talla en las vitrinas, como muchacha preocupada por el vaivén de su culo transparente. Lima es una ciudad como yo, una utopía de mujer. Son millas las que me separan de Lima, reducidas a solo 24 horas de avión, como una vida se reduce a una sola crema o a una sola visión del paraíso. Y finalmente, como propuesta de voz femenina, bueno, antes de pasar a eso, es Mara La Rosa. Es Mara La Rosa la que les quiero presentar a través de un mundo que ella presenta, conectado con una ecosofía, una especie de ecosofía o una ecopoética. Y aquí quiero recordar a Raymond Panikar, ¿no? Que es quien desarrolla esta idea de la ecosofía que es tan necesaria, que es tan urgente, que es, como diría Guattari, dentro de la actualidad, de la transmodernidad, es una de nuestras tres emergencias, ¿no? Que habla el Guattari de las tres ecologías, la del medio ambiente, el socios y la psique. Pero en ese sentido, es el medio ambiente uno de los temas urgentes, ¿no? Entonces, al proponer esta especie como de transpoesía,
que está constantemente mudando de formato, que está constantemente mudando de territorio y que entiende la migración también de los cuerpos y la identidad y la imago, la autorrepresentación, eh, es muy interesante porque existe algo, ¿no? Que es cómo estos cuerpos se funden y confunden continuamente o se cofunden. Y aquí yo les quiero contar pues una experiencia más personal que tiene que ver con un momento de mucho gusto, de mucha gratificación personal y profesional, que fue el Festival de la Edición Edita, ahora en Punta Umbría, que se celebró en mayo de este año. Y bueno, allí con la editorial con la que colaboro, con Caótica Libros y otros compañeros, pues se generó como un ambiente de mucha emoción, ¿no? Alrededor del libro, alrededor de, obviamente, de lo vital que es para nosotros reencontrarnos después de tanto tiempo, después del encierro, ¿no? Y llegó un punto de la noche donde yo me confundí y yo sentía que un amigo muy cercano, que también es artista del cuerpo, es bailarín y un amigo cercano, íntimo, pensé que estaba en el recinto. Pero fue una cuestión como un lapso, ¿no? Entonces, al comentarlo con otras personas, me dicen, no, no te confundiste, te cofundiste, ¿no? Y yo creo que de eso se trata al final, ¿no? Al estar habitando tantos territorios mentales incluso, ¿no? Sucede este fenómeno, ¿no? Este fenómeno de fundirse, ¿no? Y hablando de Mara la Rosa, ¿por qué la traigo también este día un poco al tema, ¿no? Mara la Rosa es una poeta infrarrealista, ¿no? Y el infrarrealismo mexicano también ha sido bastante, pues, denostado históricamente, se ha tratado como un grupo de gente que hacía, pues, que no tenía ni siquiera una obra, ¿no? Y dentro digo, por ponerlo un poco en contexto, dentro de este grupo se encuentra Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, Rubén Medina y en este caso Mara La Rosa, que es una poeta infrarrealista mexicana, ¿no? Un poquito para contextualizar. La poesía de Mara La Rosa, que yo les recomiendo en su libro A la Prístina, tiene un sabor a prehistórico, tiene un sabor a esta ecosofía que sugiere Panikkar, que es la sabiduría del mundo, ¿no? Esa es la ecosofía, es la sabiduría de escuchar, saber escuchar al mundo, ¿no? Y ella dice, ¿no? Por ejemplo, soy feliz de oler a tanta gente, ¿no? En algún verso, dice La Rosa. Entonces, ese es el meollo de su poesía, Punta Medina, ¿no? El cuerpo, como el poema, un lugar de intersección, donde convergen pulsiones, conciencia, el acto de oler. Los cuerpos ocupan sinecdóticamente un lugar en el espacio social, según son percibidos por el sujeto poético. Entonces, para también como hablar o para sentirla, les voy a recitar solo un breve fragmento de A la Prístina y para que sientan también esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de lo natural, del cuerpo, del animal, lo prehistórico, ¿no? Y esa emergencia, ¿no? Que quizá a través de la poesía podemos rescatar, ¿no? A través también del discurso de cualquiera de las ramas que ustedes estén estudiando, ¿no? Y dice, todos somos 30 millones, todos garzas, todos pliegues de roca, pliegues de caballo, pliegues rudimentarios, tu piel, la mía y la de Chaplin, con pliegues de plioceno, de pelos, de temperaturas, pliegues de flamingos en nuestra larga historia hasta llegar a ser mamíferos, tiernos mamadores, tristes, 8.600 millones de siglos para que tuviéramos uñas, tobillos, amor por los lápices, por la verdadera lucha social. A mí la Rosa es increíble y es una poeta y una artista también multidisciplinaria eligió, que eligió no publicar de manera consciente. Se automarginó como una respuesta, como una respuesta al sistema capitalista, del arte también, ¿no? Y de las mafias literarias, particularmente en México, que actualmente siguen evidentemente existiendo, ¿no? Este es un collage realizado también, realizado en México. Este es
digo que sí me acuerdo del título, Love is a Losing Game, haciendo un poquito ahí de recuerdo a Amy Winehouse. Em, bueno, otra arista del seminario, otra arista que quiero poner como en circulación, ¿no? Y para tomar en cuenta es el papel de las neurociencias a la hora de detectar, a la hora de estudiar la creatividad, sus elementos, y bueno, en este caso las dimensiones que pueden tener en el trazo, que es la poesía o la pintura, ¿no? Es es complejo cuando se tiene un proceso creativo, ¿no? Ser consciente del proceso mismo, pero afortunadamente existen estudios, y este en particular que pues, recomiendo ampliamente y que vimos también en el Seminario de Comunicación y Sociedad del HITCUS, del Grupo de Investigación en Teoría y Tecnología de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, y es La neurociencia de la creatividad. Es un libro de Anna Abraham y que también recomiendo ampliamente. Bueno, la edición de Cambridge está en inglés, pero está accesible dentro de lo complejo, ¿no? Que son las neurociencias, ¿no? Y evidentemente es la ruta, precisamente, qué es lo que sucede en el cerebro cuando creamos, ¿no? Y yo creo que lo interesante del libro es que de alguna manera nos va separando y nos dice, pues en la pintura sucede esto, en la literatura sucede esto, en la ciencia, ¿sí? La creatividad para la ciencia tiene esta ruta, ¿no? Específica. Y en ese sentido, ella profundiza, ¿no? En las definiciones, en los rasgos, en qué es creativo, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta bien incómoda, ¿verdad? Para las personas que nos queremos dedicar o nos dedicamos al arte, ¿no? Porque dices, ok, entonces no es subjetividad, no hay unos parámetros aparte, ¿no? De lo que tú ya sabes o que lo que tú quieres lograr como artista en cualquiera de los campos, sino que también hay dos elementos fundamentales que a mí por lo menos me han hecho preguntarme y reflexionar acerca de mi trabajo, como editora, como artista visual, como poeta. Incluso ya ahorita que me dedico a la investigación, precisamente me dedico al infrarrealismo mexicano, ¿no? Y por eso también toda la parte aledaña que viene siendo el movimiento cero o la generación beat, el situacionismo de Debord, todo eso tiene que ver, ¿no? Y eso es un poco lo que traigo también a colación porque es mi investigación. Pero estos son los dos rasgos para hablar de creatividad. Entonces, estamos hablando de dos elementos, que es lo original, qué tan original es mi discurso, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? La originalidad, qué tan inusual, qué tan novedoso, qué tan único, qué tan infrecuente o qué tan nuevo es. Y el otro elemento es la relevancia, que en inglés es appropriateness, que tiene más que ver con apropiado, pero en este sentido yo traduzco como relevancia, ¿sí? Y en ese sentido tiene que ver con el contexto, obviamente. ¿Qué tan útil, qué tan apropiado, adecuado, relevante, valioso, adaptable es? Siguiendo estos dos elementos, ya nos podemos hacer un poco, ahí nos puede explotar la cabeza, ¿no? Igual yo digo, no, hombre, mi primer libro sí, original, pero poco relevante para mi época. Y para muchas quizás, o sea, porque era algo intimista, ¿no? Ahora, es una crítica que puede ser de manera subjetiva o también un par de elementos que se pueden aplicar a la obra que estudiemos, ¿no? O al trabajo que queramos realizar. Porque, ojo, la creatividad está en toda actividad humana, en toda, hasta para hacer de comer. Mucha creatividad. eh, eh, y dentro de ese mismo estudio de la creatividad, cuando hablamos de lenguaje y de escritura, tenemos aquí algo bien interesante que dice Johnston. Y voy a citar, es precisamente el lenguaje aquel que crea la experiencia humana de individualidad. El lenguaje hace posible la subjetividad a través de los sistemas universales de la persona gramatical, que nos fuerza a categorizar el mundo entre el yo y los otros. Es decir, es el momento de separación, existe el otro, pero también es el momento de unificación, porque es un nosotros. Y en ese sentido, Maya Angelou alguna vez dijo, y me gusta mucho recordarlo, cuando dijo, yo escribo en la primera persona del esclavo, que significa nosotros. O sea, cuando yo digo yo traigo a un nosotros. Y en ese sentido, creo que ese es el ejercicio, ¿no? Es hacer un ejercicio constante de memoria,
colectiva. Y yo creo que desde ese punto no nos podemos equivocar. Ahora, recuerden, trasladen todo esto a su actividad. La escritura puede ser en este sentido el diseño, puede ser en este sentido la comunicación, el periodismo, cualquier cosa, ¿no? Que se dediquen. Y en ese sentido es un ejercicio, esa escritura de los relatos que nos contamos, incluso de nuestra vida personal, cómo nos contamos nuestra propia historia, ese es un ejercicio de escritura, ¿no? La conciencia es un ejercicio de escritura constante. Y siempre está recabando la memoria colectiva. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Em, en otro sentido, y a mí se me hace también pues muy interesante, cómo la escritura tiene esta visión, ¿no? Como ser un proceso complejo, veloz, cómo podríamos analizarlo en el cerebro, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, en en este momento se ha descubierto, ¿no? Inclusive se ha descubierto que los procesos que llevan a la escritura, y se han hecho estos análisis, por ejemplo, en imágenes por resonancia magnética, y demuestran cómo las regiones del cerebro durante la escritura creativa son las relacionadas con la red neuronal por defecto, lo cual se encarga del pensamiento divergente, ¿sí? En el caso del escritor que se dedica a eso, o el escritor que vamos a decir que tiene es el oficio, también se activan lo que es la red de control ejecutivo. Y me gusta mucho una aseveración de Durante y Johnson que dice: los individuos altamente creativos suelen demostrar una alta propensión de formar conexiones interhemisféricas. En ese sentido, tener esta información, tú puedes decir, bueno, es como realmente acercarse, dice, por el agujero, ¿no? Del gusano y encontrar un sinfín de información. Pero creo que también es una información necesaria, ¿no? Porque en todo caso, en las neurociencias podemos encontrar un montón de patrones también, podemos encontrar un montón de herramientas para entender nuestros propios procesos, ¿no? Porque al final, si nos acercamos al cerebro, esta maquinaria, ¿no? Nos podemos acercar mucho más a, a estos elementos, estas especificidades, ¿no? De la creatividad ya como algo global. Por otra parte, hay otra ruta que a mí me gusta mucho y que tiene mucho que ver con el tema también de la hibridación de los lenguajes, de los formatos. Está este otro aspecto, que es la transdiscursividad heterogénea, ¿no? Es decir, es el paso de una idea por distintos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, como una obra narrativa o un poema puede pasar a ser música y esa música puede pasar a ser una danza o puede pasar a ser un cuadro, una obra pictórica, ¿no? Yo creo que en ese sentido, un ejemplo muy claro es el preludio a la siesta de un fauno, ¿no? Que es este poema sinfónico de Debussy, que luego está basado en un poema de Mallarmé, que pasa a ser ballet por Nijinsky, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los ejemplos, entre muchos más, ¿no? Que hablan de ese tránsito, ¿no? Ese tránsito que tú dirías, bueno, ¿cómo pasamos de un formato a otro? Pues eso ya se está haciendo siempre se ha hecho, ¿no? De manera casi natural, pero ahora vemos cómo esto nos permite, ¿no? Esta danza de formatos nos permite mm, digerir tanta información también, ¿no? Hay otro tema que se me hace interesante también y que tiene que ver con las 4 Ps de la creatividad. Eso también es muy interesante, que es el proceso, o sea, cuando nos metemos cuando se pregunta del proceso creativo, ¿no? El producto o el resultado de ese proceso, la persona, evidentemente el estudio del contexto, y la plaza o lugar. Nuevamente también un tema de contexto. Entonces, es interesante porque estos cuerpos, ¿no? Estos cuerpos que habitan en estos territorios nos dan todo lo que vendría siendo una ecología de la persona, dice Rhodes. Entonces, estos factores sociales, culturales, políticos juegan pues un papel importantísimo, ¿no? En la congruencia y disonancia de un ambiente cuando es propicio para el desarrollo de la creatividad, ¿no? Sus procesos, sus productos, sus resultados. Entonces, por aquí también había una idea, ¿no? Y es la idea de, en todo caso, ¿no? Cuando hablamos de estos
diferentes formatos, ¿no? Y obviamente también cuando pasamos por esta oralidad multimodal a través del tercer entorno como este, ¿no? Cuando pasamos y ustedes lo han visto con los ejemplos de poesía electrónica tan brutales que hay, ¿no? Por ejemplo, Karen Villeda con Poetrónica, que es una especie de base donde pueden ver cómo se generan estos poemas visuales, que tienen mucho que ver con la poesía concreta también, brasileña, de las posvanguardias también. Podemos ver cómo esa ruta en realidad es casi como vamos persiguiendo la ruta de ese trazo primigenio, ¿no? De ese gesto. Y en ese sentido, es ese trazo y ese gesto el que nos interesa. Para mí, el trazo de por dónde más o menos se van articulando todas estas nuevas experiencias estéticas, tienen que ver con las rutas que siguen el cerebro, ¿no? Y yo creo que por eso ese acercamiento a las neurociencias de la creatividad, por eso ese acercamiento, digamos, a aquello que nos permite comprender las partes de un todo tan complejo como lo es la creatividad, ¿no? Y bueno, finalmente también hay un tema aquí importantísimo y en esto no me quiero tampoco detener mucho porque me gustaría plantear el ejercicio que traemos una dinámica que es a través de un enlace a Google para responder 3 preguntas que yo me hice también en términos de este seminario y que me gustaría mucho que sea parte de los resultados, digamos, del seminario. Es decir, que a través de una de responder estas preguntas, que puede ser una o las tres, podamos de alguna manera tener un cuerpo, ¿no? Un corpus que tenga que ver más con la creatividad. O sea, no solo yo venir a hablarles de la creatividad y enseñarles quizá mi trabajo, mi obra pictórica o leerles algunos poemas, sino que también ustedes reflexionen un poco de lo que hemos hablado, ¿no? De este cuerpo mundo o de este cuerpo cuando se mezcla, ¿no? Con el lenguaje o con el gesto, o con el trazo. Y esos resultados, obviamente la idea es que sean, puede ser respondido con una palabra, puede ser respondida con una imagen, puede ser respondida con un poema, puede ser respondida con un cuadro, con un diseño, con una fotografía, con lo que se les ocurra, con una canción, así. Y la idea es entrar en un proceso de reflexión. Obviamente ahorita se va a plantear, vamos a plantear las preguntas, igual vamos a hacer una especie de abrir a debate y a preguntas también de, oye, pero no entiendo muy bien la dinámica, o, oye, pues no me quedó muy claro lo de la corpoescritura, o lo que queramos platicar, y obviamente esto se lo van a llevar ustedes también para que lo hagan, ¿no? Ya en solitario. También podemos dejar 10 minutos, si nos da tiempo, para intentar responder por lo menos una pregunta con una palabra. Creo que también eso sería muy interesante. Hacerlo ya más vivo, más taller. Solo si nos da tiempo, yo creo que sí nos va a dar tiempo. Pero nada más para cerrar un poquito el tema más teórico, pues, ¿y ahora dónde vamos, no? En este sentido, la transpoesía para un presente transfeminista, ¿no? O sea, que es básicamente pues la idea, ¿no? La idea fundamental. En ese sentido, actualmente tenemos una urgencia y una emergencia por no pelearnos, ¿no? Entre nosotros y sobre todo entre nosotras y llegar a ciertos puntos en común, ¿no? Yo creo que hemos visto también dentro de las olas del feminismo, en esta hemos visto pues cómo se ha acarreado un conflicto, ¿no? Un conflicto de intereses, un conflicto de diferentes lecturas también de la realidad, obviamente desde diferentes trincheras, por así decirlo, ¿no? Y desde diferentes privilegios, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, la palabra, ¿no? La composición de la transpoesía, pues es precisamente esta cruzada, ¿no? Por esa intertextualidad y esa apertura, ¿no? A los diferentes cuerpos y a la diversidad, ¿no? Y a cómo está cruzado desde diferentes partes, ¿no? De la realidad. Entonces, aquí me gustaría hacer una parada también en el feminismo para un 99%, que es este texto de Arruza, Fraser y Bhattacharya del 2019, el feminismo para el 99%, y que claramente dice, ¿no? O sea, debemos unirnos,
evidentemente con otros movimientos anticapitalistas, con movimientos ecologistas, antirracistas, antiimperialistas, colectivo LGBTQ+, y los sindicatos. Entonces, creo que en ese sentido tiene una alta dosis, la transpoesía, o debería tenerla, tiene una alta dosis de lucha social, evidentemente, y tiene una postura, ¿no?, política, y evidentemente la tiene que tener, ¿no?, porque es íntimo y es el Estado. Entonces, ser conscientes, ¿no? O sea, yo creo que la transpoesía puede ser una lucha y una escuela, eh, una propuesta también de crítica y de crítica autoconsciente de nuestros procesos creativos, por eso también las rutas, ¿no?, que fuimos tomando, y un poquito para reventar el status quo, ¿no? Y para llegar a la originalidad y a la relevancia del discurso, como lo proponen las neurociencias, pues hacer un uso consciente de esta primera herramienta que es el cerebro, ¿no? Y que es el cuerpo como poema, o el poema como un cuerpo al servicio del gran organismo vivo que es el planeta, ¿no? Yo creo que eso sería, en palabras así como bien resumidas, pues digamos que el impulso, ¿no? El impulso de esta, pues de esta charla. Por aquí también un poquito les dejo un poquito de bibliografía. Y bueno, también les quiero mostrar, antes de que nos den las 7, tenemos hasta las 7:30, antes de pasar a la dinámica y a ver si podemos hacer algo en vivo, también creo que sería bien interesante para generar el diálogo y que no sea nada más esta, como el discurso mío. Aquí, ¿cómo le hacemos? Aquí, ajá. Les voy a enseñar un poco de de mi trabajo editorial también, ¿no? Uno de ellos incluye, obviamente, y tengo que hacer el anuncio, a Manu, ¿verdad? A Manu Grullón en su parte de creador, ¿no? Que es tan potente y que yo creo que pues con este brillante carrera académica, pues ha logrado juntar un bagaje que yo creo que aquí brilla un montón, ¿no? Que es en la tonalidad precisa del rojo. Este libro, yo tuve el honor de maquetarlo y sobre todo se puso al servicio del libro, del texto, obra, ¿no? También visual, ¿sí? La parte, digamos, como de collage que manejo, la parte también de la acuarela, ¿no? Y del trazo un poquito, esa es como la idea, ¿no? Y también rescatar la figura, bueno, en este caso la ciudad roja, que es como el símbolo, ¿verdad? Que atraviesa y que conecta todo el libro. Y bueno, finalmente también la puntada de las editoras de hacerlo una doble portada, ¿no? Que tienes aquí una parte de esa ciudad roja y también tienes la otra portada que es, pues a mí me parece como muy lúdico, ¿no? O sea, tienes doble portada para un libro. Yo creo que esto puede ser también en el aspecto mercadológico y de diseño, pues muy, eh, eh, ah, que te invita, ¿no? A tocar el libro, así, esto se abre, esto, cómo funciona, ¿no? Y bueno, enseñando un poquito también de dónde viene todo este viaje. Pues sí, viene de Punto Muerto, que era un fanzine, ¿no? Que se editó en México durante 5 años, que ganó el Premio Estatal de Periodismo. Viene de siempre una búsqueda, ¿no? Por el objeto, que es un poco también de lo que iba a hablar, ¿no? Que es el libro arte, que en ese sentido recomiendo mucho, si les interesa la parte como editorial, recomiendo mucho a Ulises Carrión, que fue este editor mexicano que se fue para Ámsterdam y que tenía toda diría que hasta una teoría sobre el libro, ¿no? Entonces, buscar a Ulises Carrión, este editor mexicano que proponía el libro como un lugar espaciotemporal, ¿no? Y que fue de los primeros que introdujo esta idea de meter, por ejemplo, una piedra en medio de un libro y ya está un libro, ¿no? El cuerpo también del libro expuesto de maneras distintas y evidentemente, pues, experimentales, ¿no? Y bueno, esto también son plaquettes, cosas que hacía para el primer editorial que tuve, que era Editorial Torbellino, un poquito de glitch art. Yo todavía estoy muy unida a lo que es la parte física del libro, pero yo creo que eso ya es una como elección personal. Evidentemente, los nuevos soportes, ¿no? Como les decía, que tiene más que ver con este uso, ¿no? De la oralidad multimodal. Por ejemplo, aquí veo em, eh, a Carlos Ramírez Cobra, que yo no sé cuándo, pero hay un librazo que él escribió que se llama Dios un pixel,
y que cuando me lo mandó, me dice: "Hazme un prólogo", le digo: "No puedo hacerte un prólogo, te hago un poema, porque esto es una brutalidad", y que mezcla realmente lo que es esta parte, ¿no? Como de la el aspecto visual, el video, este juego también permuta, digamos que es un juego digital, ¿no? También, pero obviamente con el peso de la poesía. Y fíjate, qué bueno que te conectaste, porque infracompadre, yo te estaba pensando. Y yo creo que es un ejemplo y va a ser un ejemplo también de todas estas, de esta búsqueda, ¿no? A través de lo visual y lo digital, ¿no? Y que vale mucho la pena que lo conozcan. Carlos Ramírez Cobra, qué bueno que está aquí. También Iván Vergara, otro editor que está haciendo esta búsqueda, ¿no? A través de la parte digital, ¿no? Les decía también Karen Villeda, Rocío Cerón, bueno, un montón de nombres que sí ciertamente, exactamente, que ciertamente, de alguna manera, pues sí, ya dan ese salto, ¿no? Al nuevo soporte. Pero fíjense bien, y aquí está también la cuestión, bueno, la parte digital, pues es algo que ahorita se está explorando, ¿no? Y que también tiene mucho de experimental y mucho de ir jugando con todas las herramientas, ¿no? Que ya tenemos gracias a este campo, ¿no? Telemático. Bueno, cuadritos, cositas. Ahí lo dejo porque si no ya es mucha información. Y vamos a la dinámica, ¿no? O sea, también yo creo que esto es como importante hacer las preguntas, ¿no? ¿Y qué preguntas son? Y yo creo que aquí las invito, ¿no? A responder. Igual puede ser ahora, ¿eh? Tenemos todavía media hora de taller y yo creo que podríamos utilizarlo de la manera más creativa posible, ¿no? Pues eso sería por mi parte todo. Y gracias a Carlos también porque tu presencia generó este poder compartir. Y nada, agradecer otra vez a Cora y a Manu por la oportunidad también. Y no olviden contestar las preguntas y eso, ¿no? Y seguir en contacto también. Gracias.